Bien, estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos a la semana número 23 de Educación para el Trabajo. Espero que todos se encuentren bien y hayan tenido una bonita fin de semana. A ver, en esta semana número 23, en el área de EPT, tenemos en cuenta que seguimos trabajando con el modelo de negocio Lean Canvas. Por lo tanto, ya estamos en la séptima parte y el título es Aplicamos el modelo de negocio Lean Canvas. En la actividad 1 vamos a comprender la característica del inventario de recursos. Hay que tener en cuenta que acá, en esta primera actividad, nos van a dar una estrategia, ¿sí? Unas actividades que nos va a permitir que nosotros veamos cuáles son los recursos o las cosas que estamos utilizando para crear nuestro producto. Y bien, como siempre, en este gráfico, que es el lienzo Lean Canvas, este es el lienzo, estamos ya en esta parte que es la estructura de costos. Ya hemos hecho la semana pasada, esta semana ya prácticamente estamos combinando porque, si ustedes se acuerdan, ya más adelante vamos a ir viendo que al final vamos a hacer nuestra hipótesis de nuestra estructura de costos, igual que el flujo de ingresos, canales, la que nosotros hacíamos, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso, por favor, ¿ya? Entonces, fíjense bien, ya nosotros nos encontramos eh, listos para, en este caso, entender cuál es el inventario de recursos, ¿ya? Por lo tanto, acá nos va a sugerir, ¿no? En esta lectura nos informamos, nos va a sugerir que si nosotros tenemos tanto nuestro producto físico o virtual, que eso ya lo hemos visto, por intermedio de los canales físicos o canal web, ¿se acuerdan? Eh, nosotros vamos a hacer un diagrama de flujo de operaciones, ¿ya? Que es mediante flechas, que más abajo ya lo vamos a ver, ¿ya? Tanto sea verticales o horizontales. ¿Que indica qué cosa? Que indica la secuencia de cómo va a ser elaborado tu producto. Si tú tienes todos esos pasos bien redactados, utilizando, por ejemplo, en ese diagrama, que ya les voy a dar un ejemplo, donde van a poner qué equipos utilizan, cuál es el proceso de la producción de tu producto, qué herramientas utilizas, entonces todo eso te vas a dar cuenta. ¿Qué más? ¿Para qué es este diagrama de flujo de operaciones? Es para que nosotros veamos qué es lo que estamos utilizando, qué maquinaria, qué herramientas, qué materiales, para que nosotros podamos ver que si algún material, alguna herramienta o alguna maquinaria está, por ejemplo, es muy costoso, ya nosotros no lo vamos a utilizar y vamos a buscar otras estrategias para poder aminorar esos gastos que vamos a tener. Y en este caso acá nos da una alternativa, ¿cierto? Una alternativa de solución, por ejemplo, si nosotros vemos que las maquinarias, ¿no? Las herramientas son muy caras, podemos terciarizar. Y hemos dicho, y la semana pasada ya hemos visto que terciarizar es nosotros mandar parte de nuestro producto, ya de lo que nosotros vamos a hacer, mandarlo a terceros para que lo puedan hacer, ¿cierto? Y por acá me dan un ejemplo, por ejemplo dice, si tú deseas crear y confeccionar ropa femenina y vas a necesitar estampar varios modelos, entonces tú vas a tener que adquirir, ¿qué cosa? Una máquina eh, de diseño de estampados. Por lo tanto, esa máquina es demasiado cara. ¿Y qué es lo que vas a hacer tú? Es simplemente llevarlo a un taller de estampados especializados. Por lo tanto, simplemente pagarás para que te estampen tu confección de ropa y ya tú podrás en ese caso ya confeccionar la ropa y tener tu producto final, pero ya no estás utilizando esa máquina que cuesta muy caro. Por eso, ese es el diagrama de flujo que nosotros estamos haciendo, ¿correcto? ¿Qué más? Ahora nos dice, hay un ejemplo, para que quede más claro ya, estimados estudiantes, dice, Carlos es un estudiante emprendedor de quinto grado, tiene un proyecto de emprendimiento que consiste en brindar el servicio de diseño digital de muebles de 2D y 3D para diferentes talleres de carpintería, para lo cual ha elaborado un inventario relativo a su rubro, ¿ya? Entonces él previamente ya ha elaborado su inventario.
y necesita, mínimamente de una computadora con pantalla de 20 pulgadas, impresora, servicio de internet, software de diseño y dominio de internet en la página web, donde ofrecerá sus diseños entre otros. Una vez identificados, ¿sí? Ahí está. Una vez identificado eh, los materiales, las maquinarias, los servicios que que él está haciendo para que haga los diseños digitales en 2D y en 3D, entonces él se va a dar cuenta cuáles son las maquinarias más costosos, y acá dice, ¿no? Para optar por algunas alternativas para reducir los gastos mínimos. Por ejemplo, dice, una vez, dice, en vez de la compra de licencia de software, Carlos podía utilizar programas gratuitos de diseños libres y código abierto. A ver, en simples palabras, Carlos prácticamente va a hacer el diseño de los muebles de 2D y en 3D. Por lo tanto, va a requerir un software. Y ese software, si es que él lo va a utilizar, le va a costar y va a tener que pagar una licencia. Y las licencias no son baratas, pues son caras, ¿no? Son de 500 soles, 600 soles. Pero ¿qué pasa? Carlos tiene otra opción. Entonces ya vio que necesita ese software y él tiene otra opción de buscar en internet programas gratuitos para hacer qué cosas, diseños digitales en 2D y 3D. Por lo tanto, él ya ahorró ahí y ya buscó una estrategia ya para evitar el gasto de compra de licencia de software. Así ustedes se tienen que poner en ese caso ya de acuerdo a su producto para que ustedes vean en qué pueden aminorar sus gastos, ¿ya? Así como el ejemplo de Carlos. Por lo tanto, acá le dice, elabora el diagrama de flujo de operaciones de tu proyecto de emprendimiento de Carlos. Ya estamos leyendo el proyecto de emprendimiento de Carlos, ¿cuál es? ¿Sí? Es el diseño en 3D y 4D para muebles. Y en este caso, y lo que tú vas a hacer es ese diagrama de flujo. Y mírenme, acá hay unos diagramitas que he puesto. Por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo pequeño nada más, donde tú puedes decir acá, hasta preparar una limonada tiene procesos, estimados estudiantes, ¿no? Entonces tiene un inicio y un fin, y lo que vemos acá son pasos. ¿Y qué es lo que utiliza? ¿No? Por ejemplo, para preparar una limonada dice coger un recipiente, cortar los limones. Entonces son pasos, son procesos. Por lo tanto, ustedes cuando van a hacer su producto van a tener que hacerlo así. Del ejemplo de Carlos, ese es uno, y de su ejemplo propio de ustedes. Y acá he puesto otro diagrama ya de flujo en donde también tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, también este diagrama de flujo es cómo hacer una puerta de madera, ¿no? Y ahí están los pasos, fíjense bien. Hay que hacer el contrato de pedido, hay que hacer el traslado del pedido a la producción, corte de la materia prima, ¿no? Hay que saber qué es materia prima y qué es insumo. Ya hemos dicho, ¿no? En este caso de la puerta, la materia prima es la madera en sí, ¿no? Porque es una materia natural. En cambio, el insumo ya es algo procesado por el hombre y ya te dan. ¿Cuál sería el insumo de la puerta? Sería la laca, ¿cierto? O el barniz para que pueda barnizar la puerta, ¿cierto? Porque ese es un insumo y ya está hecho, el barniz, la laca, ya son procesos hechos ya por el hombre. En cambio, la materia prima es algo natural, ¿ya? Como la madera. Entonces, bien puedes utilizar este diagrama o este diagrama, como ustedes gusten, ustedes elijan. Solamente son ejemplos de diagrama de flujo. ¿Qué más? ¿Qué cosa? Vas a poner acá, por ejemplo, después que has hecho ya esos diagramas, tanto de Carlos como la tuya propia, te vas a dar cuenta y vas a buscar las posibilidades para ahorrar en recursos, ¿ya? Vas a ahorrar, vas a ver qué es lo que te es más caro y qué es lo que puedes ahorrar. Por ejemplo, acá dice, o puedes conseguir de repente gratis, ¿no? Lo puedes conseguir gratis. Entonces, acá en este cuadro que vas a llenar, que es un cuadro de inventario de máquinas, equipos y software lo he puesto por el caso de Carlos. Por ejemplo, ¿no? Dice, en este caso de inventario de máquinas, equipos y software, dice, el software de diseño en 2D. Este es lo que cuesta muy caro, ¿cierto? El uso es para que diseñe o el diseño de muebles. Necesita comprarse al inicio no, dice. Al inicio no. ¿Por qué? Porque acá en este caso dice no comprar al inicio, ¿por qué?
porque existen software gratuitos que que nos permiten realizar los diseños. Entonces, así igual ustedes piensen bien, analicen bien qué equipos va a ser los más costosos que ustedes van a utilizar en su producto y que ustedes en este caso puedan hacerlo al inicio, lo puedan hacer algo más cómodo, ver la forma para que no sea muy costoso eso, porque si no ustedes no van a ganar, al contrario, ¿no? Al vender los productos prácticamente van a resultar perdiendo porque van a gastar mucho. Bien, sigamos. Hasta ahí ya se ha acabado la primera actividad. Entonces, este cuadro de inventario de recursos más tu diagrama de flujos, esa es tu tarea que tienes que hacer en la primera actividad. ¿Correcto? Ahora pasemos a la actividad 2. Pero antes de eso hay que, por favor, registrar todas las actividades. Ustedes ya saben que se registra en su cuaderno, en su folder o en su portafolio, sea físico o virtual, en orden, por favor. Acá yo siempre pongo las semanas y acá dice semana 23. Y ustedes deben tenerlo en orden. Semana 1, 2, 3, así hasta la 23. ¿Correcto? Bien. Sigamos. Entonces acá ya viene la parte más importante o no la parte más interesante, que es la actividad 2, en donde vamos a formular nosotros, ¿qué cosa? La hipótesis del bloque estructura de costos. ¿Se acuerdan que, miren, ustedes dirán, profesor, de nuevo estamos haciendo estructura de costos? Sí, pues, ¿no? Lo hacemos en dos clases, ¿por qué? Porque ya en la segunda clase, que es esta de la estructura de costos, ya vamos a formular la hipótesis. Y la hipótesis es a través de preguntas. Y esas preguntas se resumen, perdón, esas respuestas de esas preguntas se resumen y ustedes van a poder hacer una hipótesis de su bloque de estructura de costos del modelo de negocio de Lean Canvas. ¿Correcto? Entonces, leamos acá. ¿Ya? Vamos a crear entonces la hipótesis, ¿ya? Y acá, como bien dice, ¿no? Ya prácticamente estamos en el séptimo bloque, ¿sí? De lienzo Lean Canvas y vamos a redactar nuestras hipótesis. Y en cada bloque que hayamos hecho hemos redactado hipótesis también, ¿cierto? Entonces, acá también te sugiere que debes apoyarte de lo aprendido en la semana número 22, o sea, la semana pasada, que hemos visto costos, ¿cierto? Costos fijos, costos variables, punto de equilibrio, los gastos que se hace para hacer productos, ¿no? Entonces acá yo tengo que responder qué cosa a las preguntas, ¿ya? Entonces tú apoyándote con lo de la semana pasada más con la actividad 1 que estás terminando con el diagrama de flujo más tu inventario de recursos, que es esta tablita, este cuadrante, esta tablita más que todo, tú vas a tener ya muchas respuestas de acuerdo a estas preguntas que se están dando. Por ejemplo, dice, ¿cuáles son los mayores gastos en los activos referentes a las máquinas y herramientas? Tú sabrás, ¿no? Porque ese es de acuerdo a tu proyecto, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son las alternativas de disminuir los costos en las máquinas y herramientas de tu proyecto? ¿Cuáles son las alternativas? Ya te hemos dado ejemplos para que veas cómo puedes aminorar costos. ¿Cuáles son los costos fijos que puedes convertir en costos variables? Ya tenemos que saber qué es costo fijo y qué es costo variable. ¿Y cuáles son tus costos más altos a la hora de captar clientes? ¿Y cuáles serían las alternativas para disminuir tus costos para captar clientes? Por acá, yo les recomiendo que hay que leer bien de la semana pasada, que es costos fijos, que es costos variables. Y acá, por ejemplo, cómo captar clientes, cómo puede ser que yo pueda darme cuenta de qué me está costando más para yo a la hora de captar clientes, ¿no? Por ejemplo, las propagandas de gigantografía cuestan, esos letreros luminosos cuestan, ¿no? Y en este caso, ¿cuáles serían las alternativas para disminuir tus costos para captar clientes? Ya saben, los costos para minorar clientes, para captar clientes, yo creo que es por el internet, ¿no? Eso prácticamente ya nos sale gratis, ¿no? Nosotros podemos colocarlo en nuestras redes sociales, nuestra propaganda, y no nos cobran, ¿cierto? Hasta ahí, bueno, ya una vez que tú ya has respondido, ¿no? Acá están las líneas para que respondas. Has respondido, has contestado esas preguntas, ya tú tienes que hacer, ¿qué cosa hacer? Tienes una, dos, tres, cuatro, cinco respuestas, tienes que hacer un resumen pequeño. Ya, ese resumen pequeño tienes que colocarlo, ¿qué cosa? En unos papelitos recortados para que
al momento que estás en tu lienzo Lean Canvas, por ejemplo, en tu lienzo Lean Canvas, que lo tienes en tu pared, por supuesto, que ya lo hemos hecho en varias clases atrás, que lo tienes todo este cuadro de lienzo Lean Canvas, y en esta parte vas a pegar tu papelito recortado. O si no, ya lo escribes, ¿no? Lo escribes tu resumen y ese va a ser tu hipótesis de estructura de costos. Hasta ahí ya estamos acabando con ese bloque, ¿ya? De estructura de costos y ya tienes tu hipótesis. Perfecto. Ya la otra semana vamos a estudiar otros bloques del lienzo Lean Canvas. Miren cómo va quedando ya nuestro trabajo, nuestro proyecto. Excelente, entonces, ¿no? Hasta ahí ya has acabado y siempre hay una pregunta de reflexión. ¿Crees que lo aprendido hoy te será útil para la implementación de tu proyecto de emprendimiento? Entonces ustedes dirán sí, no, bueno. Y si dicen sí, ¿por qué? Y si dicen no, también ¿por qué? No te olvides. Entonces, acá las ideas claves es todo lo que hemos dicho en este momento acá en la explicación. Entonces hemos hecho un diagrama de flujo de operaciones que nos va a permitir qué cosa, realizar un inventario básico de las maquinarias, equipos para elaborar nuestro producto, ¿no? Que se requiere para elaborar nuestro producto. Luego también nos da una alternativa para evitar comprar qué cosa esas maquinarias, esos productos y mandar qué cosa a terceros a que lo hagan para que nosotros no nos salga muy caro esos productos, ¿cierto? Como ya hemos visto como el ejemplo de la ropa femenina estampada, ¿no? Que hay que mandar qué cosa a estampar esas ropas porque si no, prácticamente me va a salir caro al comprar de la maquinaria de estampado, me va a salir caro. Entonces yo tengo que terciarizar y enviar qué cosa a los talleres de especialidad, ¿no? Que tienen esas maquinarias y me va a salir más cómodo. Luego, por ejemplo, también te habla acá sobre los software libres que hay. Hay software que cuestan, estimados estudiantes, software, programas que cuestan, que tienen su costo, ¿no? Que es altísimo, 500, 1000 soles, que parece mentira, pero también nosotros podemos buscar en internet otras opciones y podemos encontrar qué cosas software libres o gratuitos, ¿ya? Y la hipótesis debe estar orientada a las alternativas que puedan disminuir el mínimo de los costos. Entonces, de acuerdo a tu respuesta de las preguntas que has hecho, sacas un resumen, pero si te vas a dar cuenta que en la estructura de costos nosotros vamos a ver lo más mínimo de nuestros gastos, o sea, tenemos que sacar lo más mínimo, no podemos irnos más allá de lo que no podemos hacer, ¿ya? Muy bien, estimados y estimadas estudiantes, hasta acá ha sido la clase, ¿sí? Ya voy a, en este caso, hacer las preguntas vía WhatsApp y también ustedes me pueden realizar las preguntas vía WhatsApp en nuestro horario que nos corresponde, ¿verdad? Eh, y las actividades, por favor, siempre mantenerse al día para que no se atrasen y ustedes puedan de repente no tener ningún inconveniente. ¿Ya? Y si tienen algún inconveniente, por favor, avísenme a mi WhatsApp personal. ¿Está bien, estimados y estimadas estudiantes? Esta ha sido la semana número 23 de estructura de costos, ¿ya? Aplicamos el modelo de negocio Lean Canvas parte 7, ¿sí? Cuídense mucho, no salgan de casa, lávense bien las manos, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mantengan el distanciamiento y cuiden a sus familiares también. Nos estamos viendo. Hasta luego.